cuanto al cónyuge supérstite y al conviviente supérstite, porque siempre obviamente en el contexto ya de la nueva legislación, en este caso, como todos sabemos, del nuevo Código Civil y Comercial, que ya tiene 5 años de vigencia, que prevé en realidad ahora, es decir, antes del Código, el derecho real de habitación era solamente del cónyuge supérstite, como lo sigue siendo obviamente, pero además ahora, en el contexto del nuevo Código, se agregó este derecho real de habitación para el conviviente supérstite, teniendo en consideración que, como todos sabemos también, en el nuevo código se ha incorporado un nuevo modelo o forma de familia consistente en las llamadas uniones convivenciales. Y por lo tanto, además del matrimonio, se contempla y se legisla la institución familiar derivada de las uniones convivenciales, que serían los que antiguamente se llamaban concubinos o también llamados actualmente convivientes o más conocidos como convivientes, sobre todo en el derecho previsional. Pero que el nuevo código lo llama, bajo un título específico que legislan las relaciones de familia, uniones convivenciales, es decir, a eso nos estamos refiriendo. Y en ese sentido se incorpora entre los derechos respecto de las uniones convivenciales, específicamente que nos interesa, lo que sería el equivalente, entre comillas, del cónyuge como derecho real de habitación. Y señalamos esta distinción porque desde el comienzo vamos a ver que no obstante la denominación, derecho real de habitación, del cónyuge y conviviente supérstite, la ley hace, el nuevo régimen, digamos, del código, hace una distinción muy importante o esencial entre uno u otro modelo, que es importante poner de resalto justamente en la comparación que vamos a ver, porque ahí uno puede notar, digamos, la diferencia más allá del nombre. En primer lugar, vamos a analizar el derecho real de habitación, que ya existía respecto al cónyuge supérstite, que sigue existiendo obviamente. Y en este caso, en el nuevo código, ahora está contemplado en el artículo 2383, cuando se legisla en lo referente al derecho sucesorio, o entre las normas del derecho sucesorio está específicamente el artículo del derecho real de habitación del cónyuge supérstite en el artículo 2383. Dice, el cónyuge supérstite tiene derecho real de habitación vitalicio y gratuito. Digamos, hasta ahí es todo igual a lo que ya existía. Como todos sabemos, en su momento se incorporó el derecho real de habitación del cónyuge supérstite en el derecho argentino y por lo tanto el nuevo código mantiene esta categoría del derecho real de habitación del cónyuge, el derivado del matrimonio, en estas condiciones. Es decir, este derecho real de habitación, tanto antes como ahora, respecto al cónyuge, estamos analizando la situación primero del cónyuge, es derecho real vitalicio y gratuito. Lo de vitalicio, obviamente, como el nombre lo indica, significa que lo tienes de por vida. Y gratuito en el sentido que no se puede exigir una contraprestación en razón del uso de dicho inmueble durante la vigencia en la cual el usuario, el cónyuge supérstite, está en uso del mismo. Es decir, esas dos características ya existían y sigue existiendo. Lo de vitalicio y gratuito, que es un poco lo que define o caracteriza a lo que sería el derecho real de habitación. Pero dice ahora, vitalicio y gratuito de pleno derecho. Ahí hay una primera diferencia con respecto al régimen anterior. Porque en el régimen anterior, el derecho real de habitación del cónyuge supérstite debía ser pedido en la sucesión del causante, del cónyuge premuerto en este caso. No era de pleno derecho, sino que debía pedirse antes. E incluso antes, que debía pedirse expresamente, en la sucesión, este derecho oral de habitación, se discutía jurisprudencialmente hasta qué momento podía ejercer este derecho el cónyuge supérstite en la sucesión del causante. Había una postura
jurisprudencial que decía que el derecho real de habitación del cónyuge supertite podía pedirlo, si se daban las condiciones de la norma, hasta el momento de la declaratoria de heredero o la aprobación formal del testamento. Con la inscripción registral, en este caso, de la declaratoria de heredero, se entendía en este primer criterio de que hasta este momento, procesalmente, podía pedir el derecho real de habitación. Pero otra postura jurisprudencial entendía que este derecho real de habitación lo podía pedir hasta la partición de la herencia. Por lo tanto, sin perjuicio de haberse inscrito en la declaratoria de heredero y para los efectos que se establece, el derecho lo seguía manteniendo para pedir en la sucesión del causante eventualmente este derecho real de habitación. En el nuevo régimen, dijimos ahora, se supera toda esa discusión porque ahora es de pleno derecho. Es decir, está en mejores condiciones porque ahora el cónyuge supertite no tiene que pedir formalmente, sino que ya la ley de pleno derecho le otorga este derecho real de habitación si se dan las condiciones de la norma. Y en ese sentido, esta es la primera diferencia que hay respecto al régimen anterior. Derecho real de habitación, vitalicio y gratuito de pleno derecho, sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar conyugal. Obviamente, en este caso, el bien inmueble sobre el cual va a recaer este derecho real de habitación tiene que ser del cónyuge premuerto, que es lo que estaría en la sucesión, o el bien, digamos, sería integrante del acervo hereditario, y por lo tanto el cónyuge supertite pide este derecho real de habitación en relación a ese bien que es integrante del acervo sucesorio. Ese bien que es de propiedad del causante, o que ha sido de propiedad del causante, y que se estaría transmitiendo por herencia, tiene que haber sido la sede o asiento del hogar conyugal al momento de la muerte de la sucesión. Por lo tanto, ese sería el requisito de que al momento de la muerte del causante, el matrimonio plenamente vigente, uno de ellos haya fallecido, y entonces ahí estaba, respecto de ese bien que ha sido sede o asiento del hogar conyugal, sobre ese bien podría ejercer el derecho real de habitación. La ley acá, entre paréntesis, en el derecho real de habitación no avanza respecto de lo que es en el nuevo código. En las relaciones de familia, que cuando habla de la protección de la vivienda, comprende ahora también, además del inmueble, los muebles indispensables. Acá en el derecho real de habitación solamente se habla del inmueble, no habla de los muebles indispensables, pero pueden quedar comprendidos por esta circunstancia porque hace a la condición de habitabilidad del bien. Pero digamos, formalmente, solamente en el derecho real de habitación refiere al inmueble, a diferencia de en otras relaciones de familia, en el nuevo código, que habla del inmueble y de los muebles imprescindibles que hacen a esa vivienda. Ese sería el contexto del nuevo derecho real de habitación, pero fundamentalmente porque en esto que leí desaparece respecto del régimen anterior, y que es muy importante, las causales de extinción. Es decir, en el régimen anterior, no obstante que el derecho real de habitación del cónyuge supertite era vitalicio, la ley preveía causas de extinción si se daban algunas circunstancias. Por ejemplo, si el cónyuge supertite volvía a contraer matrimonio o pasaba a vivir en concubinato o en unión convivencial, como sería ahora. Es decir que, en el viejo código, ese derecho real de habitación del cónyuge supertite, no obstante ser vitalicio, no obstante que era en principio vitalicio, tenía causas de extinción. En el nuevo código, en el artículo que leo, en el 2383, fíjense que desaparecen las causales de extinción, que es muy importante porque implica otro avance respecto al cónyuge, respecto al régimen anterior. Dijimos, primero, que ahora lo tiene de pleno derecho,
Y además no tiene causa de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cónyuge supérstite, en ejercicio de este derecho, del derecho oral de habitación, se vuelve a casar, el viudo se vuelve a casar o pasa a formar una unión convivencial, mantiene este derecho. Esto es importante, ¿por qué? Porque en este ejemplo que estamos diciendo, porque en el viejo código, si yo enviudaba a los 40 años y luego formaba una nueva familia a través de una, en este caso, volviéndome a casar o lo que era antes un concubinato, la ley me hacía perder ese derecho. Por eso pongo lo de los 40 años, porque digo, es probable que una persona enviuda a una determinada edad pueda en el futuro constituir una nueva familia. En el nuevo código, esa circunstancia ya es indiferente a los fines de la continuación del ejercicio de este derecho. Por lo tanto, si un matrimonio ha enviudado, si un cónyuge en este caso ha enviudado en una edad joven, podría ser que este derecho lo tenga durante muchos años. Quizá uno asocia esta circunstancia cuando uno tiene ya una edad avanzada, donde tiene más o menos una situación de previsibilidad en el tiempo, digamos, más o menos limitada. Pero esta diferencia es importante porque implica una diferencia cualitativa respecto al régimen anterior importante. Eso con respecto al cónyuge supérstite. Digamos, en general es lo que ya existía y sigue existiendo con estas diferencias que decíamos respecto de la situación del cónyuge. Lo nuevo estaría dado por haberse incluido respecto de la otra forma de familia, ahora la unión convivencial, este derecho real de habitación, y en este caso, el nuevo código lo prevé en el artículo 527. Acá ya hay una diferencia metodológica que puede implicar en realidad un error, porque la ubicación del 2383 que recién leímos es correcta. Porque, ¿de qué estamos hablando? De derecho sucesorio. Estamos hablando de un derecho real de habitación dentro del derecho sucesorio. Es decir, acá una persona beneficiaria invoca el derecho real de habitación, en este caso, del cónyuge supérstite. Ahora, este derecho, el que vamos a ver, el derecho real de habitación de la unión convivencial o el derivado de la unión convivencial del conviviente, está legislado, dije en el 527, en las relaciones de familia, es decir, en el título de uniones convivenciales, cuando se legisla las relaciones de familia. No está en la parte del derecho sucesorio, que en realidad, digo, metodológicamente debió estar acá, porque en realidad es un derecho de un beneficiario, en este caso conviviente, en la sucesión. Por lo tanto, es un aspecto que atañe a la sucesión. Pero, sin embargo, está ubicado o contemplado, esto que vamos a ver en el 527, en el título de uniones convivenciales. Y esta ubicación en el título de uniones convivenciales es importante y que pasa desapercibida, porque al estar en el título de las uniones convivenciales, como todos sabemos, las uniones convivenciales en el nuevo código hay dos especies de uniones convivenciales. Las uniones convivenciales registradas, en donde, como saben, la ley previó la circunstancia de que todos los registros locales tengan la posibilidad, en este caso, la persona de registrarse, y en consecuencia yo puedo ir al registro civil a registrarme y será en este caso o estaré sometido a una unión convivencial registrada. Y la otra especie sería una situación de hecho, es decir, una unión convivencial no registrada, o de hecho que sería como el viejo concubinato, los convivientes. Desde el punto de vista de estos 5 años, es importante resaltar que en el género de estas dos especies sigue siendo ampliamente mayoritaria las uniones convivenciales no registradas, por cuestiones, digamos, sociológicas, etcétera, que exceden de lo jurídico. Lo cierto es que la gente normalmente
digamos, cuando va a vivir en unión convivencial, va a convivir sin registrarse. La registración que hay, en general, está motivada para algún beneficio en particular. Entonces, muchas veces el móvil, incluso post convivencia o durante la convivencia, para registrarse, para tener digamos, un título para realizar algún trámite derivado de esta situación. Pero más allá de esas motivaciones que nos interesan acá, lo cierto es que cuantitativamente siguen siendo ampliamente mayoritarias los convivientes o uniones convivenciales no registrados. Esos dos estarían dentro del ámbito de este 527. Es decir, el derecho real de habitación del conviviente supérstite, del 527 que vamos a ver, estarían, digamos, comprendidos tanto los registrados como los no registrados. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista práctico para este efecto y para todos los efectos? Que en la unión convivencial registrada, el título ya hace prueba suficiente la unión convivencial. En cambio, si no hay registro, y en consecuencia no hay título, los convivientes tendrán que alegar y probar los requisitos que la ley establece en el artículo 510, 509 y 510, particularmente el 510, para estar en una unión convivencial. Es decir, si yo no me registré, yo estoy en unión convivencial, tengo que probar los requisitos que se establece por la ley. Y ahí aparece un requisito que es determinante, porque me va a dar una exclusión respecto de esta situación. Porque fíjense que entre los requisitos del 510 dice, los dos integrantes sean mayores de edad. Perfecto, es decir, a partir de los 18 años, yo tendría que probar que estoy en unión convivencial y que los dos somos mayores de edad. Somos mayores de 18 años. Perfecto. Hasta ahí no hay ningún problema. No estén unidos por vínculo de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado, que sería una situación derivada de que no sea una unión convivencial donde hay, digamos, un vínculo de parentesco, como sería en el matrimonio, cuando la ley establece los impedimentos derivados del parentesco, ¿no? No estén unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta. Y el D, que es lo importante, que pasa desapercibido, dice, no tengan impedimento de ligamen, ni esté registrada otra convivencia de una manera simultánea. Y después el último dice, mantenga una convivencia durante un periodo no inferior a 2 años. Este requisito es importante porque, como todos sabemos, para estar en unión convivencial hay que tener un mínimo de 2 años. Pero digo, me detengo en el requisito del D, el anteúltimo, porque, y que ha pasado desapercibido, porque no está en la categoría, a ver si se entiende, no está en la categoría de unión convivencial para poder pedir los efectos y los derechos derivados del título de la unión convivencial, entre otros este 527 que vamos a ver, si uno o ambos integrantes de la unión tienen impedimento de ligamen. Es decir, si yo voy a vivir vamos a suponer, voy a vivir con una mujer que está casada, separada de hecho. Es decir, no se divorció formalmente, está separada de hecho. Y va a convivir conmigo, formamos una nueva familia, entre comillas. Por más que nosotros vivamos 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, toda una vida, nunca vamos a estar en la categoría de unión convivencial. Ojo, eso es importante porque en el género de los convivientes, estamos hablando de la Argentina, hay un porcentaje que se calcula entre 20 más o menos por ciento de personas que una o ambos tienen impedimento de ligamen. Es decir, hay parejas que están viviendo en la cual uno de ellos o el otro estaba casado, separado de hecho, no se divorció, porque si se divorció no hay ningún problema. Pero digo, se separó de hecho y por lo tanto no regularizó esta situación desde el punto de vista formal con su cónyuge. En ese caso, si esa persona separada de hecho, que las hay muchas,
vuelve a constituir una familia, no va a tener la protección de una familia, esta que estamos hablando. Acá viene el elemento y la importancia, por eso digo, porque quedan excluidas esas uniones de parejas en la cual uno o ambos tiene impedimento de ligamen. Esto, desde hace tiempo, nosotros decimos que esto es inconstitucional, porque además esto es negarle, el Estado le está negando a una especie de familia, porque es familia, digamos, yo viví con una persona 5 años, 10 años, 20 años, lo cierto es que constituí una familia en ese sentido, por la circunstancia de que uno o ambos tengan impedimento de ligamen, me dice, no puede ejercer los derechos derivados del título de unión convivencial. Con lo cual me parece, y sobre todo acá que estamos hablando de la vivienda, y siendo la vivienda un derecho constitucional, la vivienda no puede estar condicionada a un impedimento de ligamen. Porque cuando la Constitución Nacional dice respecto del derecho a la vivienda, toda persona tiene derecho a la vivienda, y después, cuando el 14 bis también habla de la protección integral de la familia, de la vivienda familiar, en ningún caso, ni la Constitución ni los tratados internacionales dicen, salvo el que tenga impedimento de ligamen. Porque esta sería una circunstancia por la cual una persona, por el hecho de su estado de familia, separado de hecho, y por lo tanto tener impedimento de ligamen, en estas condiciones, por más que de hecho haya formado una familia, porque formó una familia, yo probé que hace 7 años estoy viviendo en pareja con una persona, con todos los elementos de la ley. Pero sin embargo, yo estoy separado de hecho de otro matrimonio. Bueno, formalmente, y por eso destaco, no estamos en la categoría de unión convivencial. Por eso hay que plantear la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad, porque esto que estoy diciendo es así. Es decir, no es que esto sea una interpretable, sino que esto es unánime en el sentido que no serían uniones convivenciales en el sentido jurídico cuando hay impedimento de ligamen. Entonces, aplicado a lo que estamos diciendo, sería ilógico e inconstitucional que yo no pueda tener un derecho real de habitación y no pueda ejercerlo, 527, porque he vivido toda una vida, y estamos hablando del derecho real de habitación. Vamos a suponer que yo a los 22, 23 años de edad me fui a vivir con una persona, vivimos toda una vida, vivimos hasta los 80 años. Digamos, toda una vida constituimos una familia. Y a los 80 años enviudé. Y me encuentro con que esa unión, uno de ellos tenía impedimento de ligamen. Fíjense que yo enviudé a los 80 años, habiendo vivido con el causante en relación de pareja y demostrando todos los requisitos de la ley, pero por el hecho de ser una unión con impedimento de ligamen, no puedo, en la sucesión del causante, plantear el derecho real de habitación. ¿De qué derecho estamos hablando acá? Un derecho a la vivienda familiar. En consecuencia, esto digo sería atacable o cuestionable, pero bueno, profesionalmente también hay que plantearlo, porque si no, digamos, lo que dice el código es esto que estamos diciendo. Por lo tanto, queda excluido esto. Para que yo pueda ejercer esto que voy a decir del 527, yo tengo que estar o en una unión convivencial registrada o probar los elementos de una unión convivencial del 510 que dije recién. En esas dos especies, que me queda fuera el impedimento de ligamen, yo podré ejercer en ese contexto lo que vamos a ver, el 527. ¿Qué dice? Fíjense, es importante la diferencia que vamos a ver con el matrimonio, porque es la diferencia. Dice, el conviviente supérstite tanto el registrado como el no registrado, con todos los requisitos del 510, ese conviviente, el conviviente supérstite, que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta. Acá ya aparece la primera diferencia con el matrimonio, implicando una discriminación en razón de la protección de la vivienda familiar. Porque fíjense que cuando hablamos del 2383, ni en el viejo código ni en el nuevo código, condiciona que yo como cónyuge supérstite, para pedir el derecho real de habitación, deba carecer de vivienda propia o de posibilidad
para acceder a ella. Es decir, el cónyuge supérstite lo que tiene que probar es que ha sido la sede o asiento del último haber conyugal. No importa si el cónyuge supérstite tiene 2, 3, 4, 5 viviendas. El dato importante es que acá, cuando volvemos a la unión convivencial, para yo poder ejercer este derecho, tengo que probar que carezco de una vivienda propia habitable o de posibilidad de recurso para acceder a ella, de recurso para acceder a ella tanto para comprar eventualmente como para alquilar. Con lo cual, si yo, conviviente supérstite, tengo ingresos, no tengo vivienda, pero tengo ingresos como para alquilar, ya no puedo ejercer este derecho. Miren la diferencia con el cónyuge supérstite. En lo que pareciera que en el nombre más o menos lo mismo, porque uno dice, y en muchos casos uno ha leído libros que dicen, bueno, ahora es lo mismo, porque el cónyuge supérstite tiene el derecho real de habitación como el conviviente supérstite tiene el derecho real de habitación como el cónyuge supérstite. Acá ya vemos que del universo de las uniones convivenciales que están adentro, es decir, ya sacamos los que tienen impedimento de ligamen, sacamos todos los que tienen vivienda o acceso a ella para arriba. Entonces, nos quedamos de ese universo con un número muy reducido. Cuando vamos al matrimonio, es todos los matrimonios. Miren la diferencia ideológica. Por eso cuando uno se va a la práctica, a los 5 años, y saber la jurisprudencia, ¿cuántos casos de derecho real de habitación hay del conviviente supérstite? No hay casos. Y del cónyuge supérstite y todos los días. Claro, lógico, porque ahí está el sustrato o la diferencia práctica, digamos, porque uno puede decir, bueno, esto es una diferencia teórica, una práctica. Esta es la diferencia práctica, y fíjense que no es casual. Y no es casual porque todas estas diferencias, creo que marcan claramente la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad, porque ¿de qué estamos hablando acá? Cuando hablamos del derecho real de habitación. Estamos hablando de una protección de la vivienda familiar. Protección de la vivienda familiar. La Constitución y los tratados internacionales, cuando hablan de vivienda familiar, no dicen vivienda matrimonial. Dice vivienda familiar. Entonces, vuelvo y digo, en los últimos 15, 20 años, después de la reforma constitucional del 94, y más acentuadamente en el nuevo código que está fuera de discusión, porque además lo señala en la parte, digamos, de los fundamentos, estamos todos de acuerdo que hoy las uniones convivenciales son familias. Si pareciera ser que el punto ahí no hay discusión, de que el Estado reconoce otras formas de familia y le da protección, además del matrimonio, que sería la unión convivencial. De hecho, el nuevo código incluye un capítulo específico, como estamos diciendo, de uniones convivenciales. Por lo tanto, está claro que desde el punto de vista hoy, no solamente constitucional, sino desde el punto de vista interno, las uniones convivenciales son familia. Distinto hace 50, 60 años que se discutía porque se decía, no, las únicas familias son las derivadas del matrimonio, el resto no es familia. Hoy estamos en un contexto en donde pareciera que esa discusión está superada. Es decir, que las uniones convivenciales son familia. Si las uniones convivenciales son familia, una forma de familia, que no tiene discusión, el derecho constitucional, que estamos hablando acá, es sobre la vivienda familiar de todas las familias. Por lo tanto, el legislador en el orden interno no puede, o no debería poder, como dice, establecer una discriminación de modelos familiares en punto a la vivienda familiar. Digo en punto a la vivienda familiar porque es lógico que la ley establezca diferencia entre un matrimonio y una unión convivencial respecto de muchos derechos y aspectos, obviamente. Pero hay algunos derechos que son de la familia, no de un determinado modelo familiar. Y el claro ejemplo, el ABC de los derechos humanos es la vivienda familiar, que además lo dice la Constitución, dice, vivienda familiar. Digamos, en ese contexto no hay ninguna discusión que es un derecho de protección a todas las familias, independientemente de la forma o el modelo familiar. Y en ese contexto, lo que hace el legislador en el orden interno es establecer una discriminación
para darle más derechos, en punto a la vivienda, a un modelo familiar, matrimonio, respecto de otro que es la unión convivencial. Y en todas estas diferencias que estamos viendo me parece que son atacables por las razones que decíamos recién, porque estamos hablando de la vivienda familiar. Pero ahí tenemos una primera diferencia, porque el conviviente entonces tiene que demostrar que no tiene que demostrar el cónyuge, tiene que demostrar para tener este derecho que no tiene una vivienda habitable y que no tiene medios para procurárselo por sí mismo. Entonces, nos quedamos con ese grupo reducido de convivientes, en la cual no tiene vivienda, enviudó esa familia, enviudó el conviviente, cumplió con todos los requisitos del 510, o sea, está en la unión convivencial, no tiene una vivienda habitable, porque la vivienda es de propiedad del causante, y tampoco tiene ingresos o medios para comprar o alquilar. Entonces ahí yo paso el primer requisito. Digo, ¿cumplimos con este requisito? Sí, ya me quedaron afuera un montón de convivientes. Pero entonces sigo. Dice, carece de vivienda habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta, coma, puede invocar el derecho real de habitación. Puede invocar el derecho real de habitación gratuito. Este es el único, diría, punto de conexión con el cónyuge de lo que vimos. Porque el derecho real de habitación es gratuito en el sentido de que no se le puede exigir una contraprestación por el uso. Hasta ahí está claro y sería gratuito. Pero en el cónyuge nosotros dijimos que es gratuito y vitalicio, con la aclaración en el cónyuge que decíamos vitalicio, que ahora además no hay causa de extinción. Fíjense respecto al conviviente, dice, derecho oral de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años sobre el inmueble de propiedad del causante. Es decir, el del cónyuge supérstite es vitalicio. El derecho que acá estamos analizando, del derecho oral de habitación del conviviente, el 527, perdón, la ley establece que el conviviente supérstite tiene un plazo máximo de 2 años. Máximo digo porque irónicamente el juez podría establecer un plazo menor, lo cual ya sería peor todavía. Pero vamos, tiene un plazo máximo de 2 años. Lo de máximo de 2 años es importante porque fíjense que hoy tiene menos derecho que un inquilino. Porque hace un mes se aprobó la ley de alquileres, de locaciones. Y justamente una de las reformas fundamentales fue pasar del plazo mínimo de 2 años a 3 años en la locación, cuando se trata de un bien habitable en las condiciones estrictamente contractuales. No hay familia, no hay nada ahí. Fíjense que respecto del inquilino, la ley de locaciones en un ámbito puramente contractual, pasó de proteger, de tener un mínimo que se decía, incluso antes de la ley, que era poco, a pasar a tener 3 años. Digo poco porque en un inmueble 1 o 2 años, eso ya tiene que pensar dónde se va a ir, cuándo se va a ir, hacer la mudanza, etc. Entonces implica ese tiempo, una brevedad, digamos, importante o considerable, que en materia de contrato está dicho hace mucho tiempo. Bueno, en este caso, el conviviente, fíjense, tiene un plazo máximo, allá tiene un plazo mínimo, acá hay un plazo máximo de 2 años, cuando que ahora, en 1198 del Código Civil, reformado por la ley 27551 de locaciones urbanas, del mes pasado, perdón, de julio de este año, hace un mes, elevó en el 1198 del nuevo código, en la parte de contrato, donde se legisla el tema de locaciones, elevó ese plazo mínimo de 2 años a 3 años. Es decir, que un inquilino, en la relación contractual entre el locador y locatario, tiene una protección por el derecho constitucional a la vivienda de una persona, no de la vivienda familiar, de una persona, el derecho constitucional de que toda persona tiene derecho a la vivienda, tiene una protección en materia estrictamente contractual de un plazo mínimo de 3 años en razón de la vivienda. Bueno,
Cuando nosotros pasamos a una familia que tiene que tener más protección, porque además ahí hay un plus que no solamente yo tengo como persona, integrante de la familia, el derecho constitucional a la vivienda, sino que me suma el derecho a la vivienda familiar. Y entonces el legislador tiene que proteger mucho más a este que al inquilino si lo comparamos. Y sin embargo, a una familia derivada de la unión convivencial le da un plazo máximo de 2 años. Y acá también fíjense que la ley no discrimina en el 527 el tiempo de la convivencia. Porque uno puede decir, bueno, yo viví en unión convivencial durante 3 años, bueno, enviudé, bueno, no puede ser lógico, hasta ahí creo que tampoco. En ningún caso el plazo de 2 años me parece siempre totalmente arbitrario e inconstitucional. Pero vamos a suponer que una unión convivencial duró 3 años. Entonces uno dice, bueno, o 2 años, con más razón. Uno dice, bueno, el máximo 2 años. Ahora, puede ser una unión convivencial que o el conviviente haya enviudado de haber vivido toda una vida, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Y después de 30, 40 años que vivió en esa vivienda, por caso, por ejemplo, se encuentra con que falleció el causante, titular del bien, y tiene un máximo está peor que el usurpador. ¿Por qué digo peor que el usurpador? Porque una ley de desalojo, una acción, perdón, de desalojo, en el tiempo, en muchos casos hasta puede durar más de 2 años, y por lo tanto ahí en este sentido, digamos, estaría en una situación donde después de 30, 40 años de haber vivido en ese bien, que además constituye una familia respecto del propietario, con el propietario, constituye una familia, se encuentra con que su derecho es máximo de 2 años. Volvemos al 2383. Vitalicio. A ver si se entiende. Yo me caso hoy y a los 4 meses enviudo. O sea, un matrimonio que duró 4 meses, que hay casos. Yo tengo el derecho a la vivienda familiar de por vida. Y yo formé una familia en unión convivencial que viví 40 años y tengo un máximo de 2 años. Miren la diferencia ideológica de las familias. Por eso cuando uno le dice a una persona, casate, en realidad lo que le está diciendo es, para que tenga derecho, tenés que casarte. Porque esto es simbólicamente muy expresivo, en el sentido de que la ley, para mí, darme la opción, como dice hoy la ley, que yo tengo la opción de casarme o no casarme. No, la ley me tiene que dar las opciones con derechos. Porque si yo no tengo estos derechos a la vivienda, que es un ABC de derecho humano, no tengo opción. O mi opción es una libertad filosófica, como siempre existió. En el sentido que yo puedo ir a vivir con una mujer, con 2, con 3, con 5, 6, con 10 hombres, 20 hombres, eso. Pero lo que define la forma de familia y la protección del Estado es que me dé derechos, de una familia con derechos. Porque, digamos, si una familia que sea una familia que después no me da derechos, no es familia. En todo caso, me dejan la libertad, digamos, de hacer lo que yo quiero, que es lo que siempre ha existido. Cuando hablamos de protección de una familia, es que el Estado le dé derechos y lo reconozca como tal. Y fíjense en esta diferencia de la vivienda, que es lo elemental y básico para empezar a hablar de una familia y de derechos humanos, la diferencia cualitativa, estoy hablando del régimen actual, la diferencia cualitativa ideológicamente que hay entre un modelo de familia y otro, que es lo que no debería existir en punto a la vivienda porque es, reitero, un derecho constitucional. Ahora, ese plazo máximo de 2 años, por eso también decía, sobre todo este requisito, el plazo máximo de 2 años, es un plazo que hay que plantear por parte de los abogados, el cuestionamiento, pues yo creo que cualquier juez de sentido común va a decir, sí, esto es una barbaridad. ¿Cómo va a tener esta familia una protección como plazo máximo de 2 años? Cuando que el cónyuge tiene en forma vitalicia. Pero fíjense que dice plazo máximo de 2 años. Lo peor de esto, que es lo que no se dice, es que el juez legalmente podría fijar un plazo menor.
que ya sería un absurdo más disparatado todavía, tarea ya peor, mucho peor que el inquilino. Es decir, que el juez podría o tendría la facultad de establecer un plazo menor, nunca mayor. Eso es mucho más disparatado que el plazo máximo de 2 años, porque digamos que a mí me establezca un juez un derecho a la vivienda, en este caso menos de 2 años, me parece absurdo. Otra cosa es si las partes convienen, tanto excónyuges como los convivientes, en este caso con los herederos, no hay ningún problema, digamos, ahí no hay problema, la autonomía de la voluntad. Acá estamos hablando de una circunstancia donde la ley me impone esa situación de máximo de 2 años y incluso unilateralmente el juez podría fijar un plazo menor. Este contexto visto desde el punto de vista no ya de familia, sino de los derechos humanos, es totalmente cuestionable, porque abandonemos ya el concepto de familia. Hablemos de derechos humanos a la vivienda, el ABC, y tanto de la vivienda que existe, además de la vivienda de toda persona, existe la vivienda familiar. El 14 bis de la Constitución. La Corte en el año 1960, cuando había una sola familia, que era la matrimonial, y que incluso no había divorcio, y hablar de concubino era, digamos, una cosa totalmente inmoral, etcétera, en el contexto social de la época. Bueno, en el año 1960 la Corte, cuando se debatió un tema respecto de locaciones urbanas, en relación a concubinos, si tenía la posibilidad de continuar con la locación, que después las leyes le han dado, como actualmente, incluso en 1190, el nuevo código que le da la continuación de la locación cuando alguien ha vivido un ostensible trato familiar, cuando el locatario fallece o abandona, ¿no es cierto? Lo que se llama la continuación de la locación. Bueno, en razón de eso, se discutió si el concubino, en la vieja expresión del concubino, tenía el derecho de continuar con la locación respecto de su concubino, locatario, premuerto. Si él tenía el derecho de poder continuar con la locación respecto al locador, que era el propietario, un tercero, obviamente. Y la Corte, fíjense que dijo, digamos, hoy lo puede decir cualquiera, pero en ese contexto dijo, y resalto, la única forma de familia era el matrimonio y el concubinato no tenían derecho reconocido en el Código Civil. Y la Corte dijo un argumento que yo utilizaría hoy para desvirtuar todo esto que dice en el Código ahora. Dice, cuando el 14 bis de la Constitución Nacional, 14 bis estoy hablando del 49 y 54, ni siquiera estoy hablando de la reforma constitucional 94, que acá no más. Estoy hablando de un artículo, el 14 bis, que se incorpora en la Constitución del 49 y quedó en la Constitución del 54 en el texto. Dijo, cuando el 14 bis de la Constitución Nacional habla de la protección integral de la familia, la Constitución no discrimina entre una familia legítima e ilegítima. Miren el término, ¿eh? Porque además era ilegítimo el concubinato. Sin embargo, yo utilizaría hoy ese argumento, cuando dice, la Constitución no discrimina entre una familia legítima e ilegítima. Y por lo tanto, el concubino tiene derecho por el 14 bis de la Constitución Nacional. Y así se abre todo el derecho que tiene que ver con los convivientes, etcétera, etcétera. Fíjense que hoy, 2020, 2015, en el nuevo código, y hoy lo mismo en 2020, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Discriminamos. Porque para darle un derecho a la vivienda familiar del 14 bis de la Constitución, le decimos, ojo, vos sos, los dos son familia, lo que pareciera ya un adelanto respecto al 60, porque le dice, no, ahora los convivientes son familia. Perfecto, dice, estoy dentro del sistema. Muy bien, pero estar dentro del sistema significa que el 14 bis, como protección integral de la familia, vamos a ver si sos una familia matrimonial o una familia convivencial. Si sos una familia matrimonial, tenés más derechos de la vivienda familiar
y si sos una unión convivencial tenés bastante menos derechos. Entonces yo le digo, pero ¿no es que soy familia? Sí. ¿Y no es que la Constitución Nacional habla de la vivienda familiar? Entonces, ¿por qué voy a discriminar en el orden interno una familia matrimonial de una familia de unión convivencial? Es lo que hace el Código. Por eso traigo a colación ese argumento que yo digo, los jueces tendrían que usar eso hoy como argumento. Miren el adelanto que tenía, estoy hablando de 60 años atrás. Ojalá utilicemos eso ahora. Cuando dice, cuando la Constitución, el 14 bis, habla de la protección de la familia, no discrimina entre una familia y otra. Haberlo dicho en esa época es un avance. Hoy, que pareciera que es natural, nosotros decimos todo lo contrario. No obstante que en el discurso decimos, no, son todas familias, tienen protección, hay más familias que protegen el ordenamiento. Todo eso desde el punto de vista teórico está bárbaro, todo eso. Pero cuando vamos concretamente a los derechos, me encuentro con esta situación y este obstáculo. Por eso, creo que si uno planteara, más de un juez va a decir, sí, esto es un disparate. Porque esto no supera un test de convencionalidad mínimo. Mínimo, mínimo. Creo, es sentido común, digamos, más allá de que otras cuestiones, otros temas pueden estar más discutidos, etcétera, pero sin embargo, fíjense la discriminación encubierta porque no está presentado así. Porque fíjense que el título, cuando se trata incluso dice derecho oral de habitación del cónyuge supérstite y derecho oral del conviviente supérstite. Entonces el que está inadvertido, aún el abogado dice, bueno, es igual, miren de distinto que es. Pero además esto tiene 2 años máximo. El juez lo puede establecer menos, que sería más absurdo todavía. Pero más allá de que tenga los 2 años máximo, o que el juez haya establecido un plazo menor, voy a al último párrafo, dice, se extingue si el conviviente supérstite constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio o adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a esta. Es decir que, respecto al conviviente, además, se extingue por causa sobreviniente, que no tiene el matrimonio, que lo tenía antes. Es decir, yo suponer que en el mejor de los casos, esto es una situación de necesidad, viví durante 40 años con el causante, mi conviviente, y me dice, bueno, usted se puede quedar máximo 2 años acá en esta vivienda. Perfecto. Dice, bueno, por lo menos tengo 2 años. Muy bien. Si yo dentro de esos 2 años me vuelvo a casar o vuelvo a formar una unión convencional, pierdo. Se extingue el derecho. Es decir, que encima la ley me dice, mirá, vos sos un conviviente supérstite, quédate así como está, ni va a pensar a buscar a otra persona. Pero fíjense lo ideológico que es importante, porque además lo obliga a una situación para mantener la vivienda familiar como derecho constitucional, que se mantenga con un deber de fidelidad que ya no existe ni nunca existió respecto a los convivientes. Pero es como decir, vos tenés que respetar estos 2 años por lo menos, lo que era antes el viejo plazo de viudez. ¿Se acuerdan del plazo de viudez? Bueno, ahora está dicho ideológicamente de otra manera, encubiertamente, obviamente, con otro discurso, etcétera, etcétera. Digo, ¿qué tiene que ver la protección de la vivienda familiar como derecho constitucional con mi estado de familia o mi situación de que yo, ya viudo, se me murió mi conviviente? ¿Por qué el Estado a mí me va a decir, vos para seguir ejerciendo este derecho, no tenés que casarte de nuevo? O no tenés que traer otra persona acá a vivir a la vivienda, porque si no, lo perdés antes de los 2 años. Bueno, eso es lo que dice el código. El tema es cuando yo traduzco esto ideológicamente, el problema es si yo a esto le quiero dar un contenido o revestirle el contenido de lo que a veces se dice en familia, un avance o un progresismo, como a veces se lo presenta, digamos, a la parte de familia del nuevo código. Porque entonces como que estamos hablando de 2 cosas distintas. Digo, bueno, esto puede ser así, sí puede ser. Ahora, no me diga que esto es progresista, porque lo estoy comparando con casos de la vivienda de fallo del 60. Entonces digo, o algo, o no nos estamos entendiendo, o hay un discurso, digamos, que dice, bueno, esto es así, ampliación de derechos, hay más familias, etc. Todo eso es bárbaro. Constitucionalización del derecho privado,
constitucionalización del derecho de familia. ¿Quién está en desacuerdo con esto? Nadie. Ahora, las normas específicas dicen, no, bueno, eso ya no. Vos considerate una familia, pero sin derecho en muchos casos. Y no, lo que importa son los derechos. Después que me diga que soy familia, no, a mí dame derechos. Y sobre esa base yo voy a tener la opción. Porque si yo no tengo esta opción, en realidad si me asesoro, digo, bueno, me voy a un abogado y digo, bueno, miren, me explica todas estas diferencias entre matrimonio y unión convivencial. En realidad, ¿cuál es la conclusión que voy a llegar? Bueno, si yo quiero derecho, me tengo que casar. Y no es ese el punto. El punto es que yo tenga otro modelo familiar de elección, pero que me dé derecho a la ley para poder yo tener una elección real, porque si no es filosófica esa elección, digamos, termina siendo una cuestión, bueno, usted puede hacer esto, pero si hace esto, fíjense que se queda, en este caso, sin este derecho. Y reitero, estamos hablando de la diferencia en punto a la vivienda familiar, no a otra cosa, a la vivienda familiar que excede el derecho de familia, es un tema de derecho humano. Pero además hay otra diferencia final en respecto a esto, que es mucho más desprotegible en este caso con respecto a la unión convivencial en punto al matrimonio, que es la siguiente, y que es lo más sorpresivo de todo esto. Estamos hablando del derecho real de habitación del 527. La pregunta es, ¿se puede renunciar previamente? Es decir, las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, podrían convenir o acordar renunciar a este derecho futuro, en vida, obviamente. Bueno, vamos al matrimonio. Tanto en el viejo código como en el nuevo código, los cónyuges no podrían ni en convención matrimonial, ni durante la vigencia plena del matrimonio, renunciar al derecho real de habitación. ¿Está claro? Eso es unánime y nadie lo ha cuestionado porque ¿cuál es el fundamento que se dice? No, es una familia. Yo no puedo renunciar a un derecho futuro más allá de ser una asociación, no puedo renunciar a una vivienda familiar en este. Perfecto, muy bien. O sea, eso está tanto doctrinaria como jurisprudencialmente sin discusión, porque ahí hay una protección donde el orden público, que tiene que ver con un derecho humano a la protección de la vivienda familiar, está por encima de la autonomía de la voluntad. Yo no podría, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, renunciar a algo que no tiene, digamos, no tiene que estar o no está dentro de esta autonomía de la voluntad, que como principio general es válido e indiscutible. Muy bien, eso no está en discusión en el matrimonio. Pero ahora yo paso a la unión convivencial. Y entonces me podrían decir ustedes, bueno, apliquemos el mismo razonamiento. Los convivientes podrían, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, renunciar a este derecho. Y entonces decimos, bueno, en la unión convivencial, la ley establece que cuando se registran podrían hacer facultativo lo que se llama pactos de convivencia. Bienvenido sea, no obstante que se hacen poco, es importante porque las partes podrían reglar sus derechos, presente y futuro, respecto de esa unión convivencial. Lo que sería los llamados pactos de convivencia, que obviamente son optativos, no es obligatorio. Entonces, esos pactos de convivencia están previstos en el artículo, a partir del artículo 513. Bajo el título, dentro de uniones convivenciales, hay un título de pactos de convivencia. El artículo 513 dice, las disposiciones de este título, es decir, de uniones convivenciales, dentro de los cuales está el 527, son aplicables excepto pacto en contrario de los convivientes. Es decir, que la ley establece como regla general, correctamente, de que rige la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, esto tendría un marco supletorio, a falta o defecto de un pacto en donde las partes expresamente digan lo contrario. Hasta ahí es perfecto. Dice, este pacto de convivencia debe ser hecho por escrito, que se refiere a la forma, que no nos interesa acá, y acá viene lo que nos interesa, y no puede dejar sin efecto lo dispuesto en los artículos 519, 520, 521 y 522.
que es lo que tanto en doctrina como en jurisprudencia se llama un piso mínimo, inderogable. Es decir, la ley establece en los pactos de convivencia, en protección del orden público, dice, no, la autonomía de la voluntad, si bien es regla, hay 4 artículos del título que no se pueden dejar de cumplir y que no estaría sujeto al objeto pactable, que sería el 519, 520, 521 y 522. Todo lo otro es pactable. Entonces, ¿dónde está el 527? Afuera. Estaría dentro del objeto pactable. Voy ahora a la doctrina postcódigo que comenta los artículos. Dice, sí, efectivamente. En ejercicio de la autonomía de la voluntad, los convivientes podrían pactar la renuncia, entre otros, al 527. Derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Es decir, que estaría dentro del objeto pactable. La pregunta es, hoy en el 2020, ¿a ustedes les parece que en ejercicio de la autonomía de la voluntad, 2 personas, familias, que además son familias, unión convivencial, podrían en ejercicio de la autonomía de la voluntad renunciar a un derecho constitucional de la vivienda familiar? El único caso que conozco. Pero vamos a suponer que alguien ideológicamente diga, no, sí, yo estoy de acuerdo con la autonomía de la voluntad. Bueno, entonces aplicame ese razonamiento al matrimonio también. ¿Por qué la otra forma de familia no puede, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, renunciar a este derecho? Unánimemente todo dice porque son familia. Entonces quiere decir que las uniones convivenciales no son familia. Fíjense la desarmonía en el razonamiento. O sea, hay algo que está fallando en el razonamiento, porque digo, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo con esto? No me podés decir esto y pues otra cosa. En ese contexto digo, fíjense, vamos a la traducción concreta de lo que dice la doctrina, mayoritaria además, que el 527 es pactable su renuncia de un derecho constitucional a la vivienda. El único caso que yo conozco de renuncia a la vivienda es en el caso, una familia que son los convivientes, en el derecho positivo y en todo lo anterior. Digo en todo lo anterior porque en la ley de locaciones urbanas, tanto vieja como nueva, existe lo que yo decía antes, hacía referencia a la continuación de la vivienda familiar, a la continuación de la locación, perdón. Que la ley prevé las viejas leyes de locación urbana y el nuevo código, en la parte de 1990, y estamos fuera de la familia, es decir, yo hago un contrato de locación, locador y locatario, lo conozco el día que hice el contrato, ya no tengo ningún vínculo de parentesco, es una naturaleza estrictamente comercial en la cual yo le voy a alquilar un departamento. Muy bien. La ley, tanto vieja, que voy a referir enseguida, y la nueva, prevé, bajo una cláusula que es continuación de la locación, prevé la circunstancia que si el locatario fallece o abandona antes del tiempo de la locación, los que están viviendo un ostensible trato familiar, miren la palabra, ostensible trato familiar, pueden continuar con la locación hasta el cumplimiento del contrato. Porque, ¿qué es lo que se protege ahí? El derecho constitucional a la vivienda familiar. Es si se impone en el contrato originario una situación por la cual, más allá de la vivienda de esas personas que contratan desde el punto de vista contractual, la protección de una vivienda que si el locatario tiene una familia, ostensible trato familiar, que de hecho han vivido con él, si el locatario muere o abandona, que en principio se tendría que dar fin al contrato de locación, la ley dice, no, los que están viviendo en esa, aunque no sean locatarios, el locador tiene que soportar la continuación de la locación hasta el vencimiento del contrato de acuerdo a lo que fue pactado. Eso está puesto hace 60 años en la ley de locación urbana. Bueno, allá por el 60, la década del 60, 2 personas, locador y locatario, en materia estrictamente contractual, que es aplicable hoy, se presentaron a la justicia
y dijeron, no, 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 nosotros vamos a hacer un contrato de locación. Pero acá la ley de locación urbana, que era otra ley, pero que refería esto a la continuación de la locación, cuando dice la continuación de la locación, nosotros entendemos que esto es una cláusula supletoria, y por lo tanto entendemos que, en materia contractual, en aplicación de la autonomía de la voluntad, las partes, locador y locatario, como se presentaron, piden renunciar a ese derecho. Es decir, lo que ellos pedían era que ellos iban a hacer un contrato de locación, pero que esta cláusula, que estaba en la ley, la renunciaban, interpretando que la autonomía de la voluntad estaba por encima y por lo tanto esta norma no era de orden público, ¿entendían?, sino supletoria. ¿Qué les parece que puede haber dicho la justicia en la década del 60? En la década del 60 dijo, no, 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 la continuación de la locación, como protege la vivienda familiar, es de orden público y por lo tanto es irrenunciable por el locador y locatario. Hoy, obviamente, en contratos todos unánimemente dicen eso. Bueno, ahora yo me voy a lo que estamos hablando. Yo, como familia, es el único caso que puedo renunciar a este derecho. Y no el locador y el locatario, que no tienen ningún vínculo familiar, que es irrenunciable. Sin embargo, yo, como familia, el Estado me permite que yo renuncie a ese derecho. Fíjense en la comparación, no solamente con el matrimonio, que ya dijimos es irrenunciable, pero vamos a contrato puro. Si lo comparamos, fíjense que en contrato es irrenunciable. Y acá yo puedo renunciar a un derecho futuro porque digo, no, yo no quiero tener el derecho real de habitación. O sea, yo renuncio a lo que sería una de las proyecciones de la vivienda familiar, en este caso después de la muerte. Que es aplicable también esto que estoy diciendo al 526, que es vida. Cuando la atribución de la vivienda al conviviente que se separa en vida, también para la doctrina es renunciable. O sea, lo mismo que decimos el 527 está dicho para el 526 como objeto posible de la renuncia en el pacto de convivencia. Es decir que, y entonces me detengo acá, muy bien, es renunciable para la doctrina mayoritaria. Entonces uno me dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Vamos a la práctica. Entonces, yo soy un empresario que vivo en Puerto Madero. Tengo un piso en Puerto Madero. Y le digo a mi pareja, mira, venite a vivir conmigo. Digo, de casarnos ni hablar. Venite a vivir en unión convivencial. Pero antes de venir vamos a firmar un pacto de convivencia. Y en ese pacto de convivencia, vos no me vas a pedir, si yo me muero, o si ceso en vida, que sería el 526, la vivienda familiar. Es decir, vamos a hacer un pacto de convivencia donde vamos expresamente a renunciar a los artículos 526 y 527 acá, que es el que nos interesa. Muy bien. La otra persona, la pareja mía en este ejemplo que estoy diciendo, que vamos a hablar de autonomía de la voluntad. ¿A ustedes les parece que están en condiciones de igualdad en esa autonomía? Pues vamos a suponer que, bueno, hay autonomía de la voluntad. ¿Cuál es su autonomía de la voluntad en todo caso? Es decir, bueno, ¿me voy a vivir con este o no? Hasta ahí está claro, que yo no la puedo forzar a venir a vivir. Ahora, si viene a vivir conmigo, las condiciones las pongo yo. Porque aplico una norma de contrato, la ley del consumidor, desde la década del 90, en contrato. ¿Acaso no asistimos hace 30 años a la restricción de la autonomía de la voluntad en materia estrictamente contractual de lo que sería la protección al consumidor, porque hay una relación desigual entre las partes? ¿Y quién cuestiona esto? ¿Quién dice, ah, no, esto atenta contra la autonomía de la voluntad? No, incluso en el nuevo código se avanza hacia la protección a la ley del consumidor, porque no hay situación de igualdad en estas condiciones. Entonces la ley impone, dice, no, acá para ciertas cláusulas o requisitos no hay autonomía de la voluntad, sino que es un piso mínimo. Perfecto, y le da esta protección. Cuando nos vamos a la familia, en estas condiciones dicen, no, ustedes son iguales. Entonces el empresario le puede decir, ¿qué le parece que le va a decir? Va a poner la cláusula del empresario. A ver si alguien cree todavía que mi pareja, en este ejemplo que digo, tiene la misma posibilidad de introducir un pacto. Es más, el pacto de convivencia, ¿saben que lo va a hacer? Lo voy a hacer yo.
con mis abogados y le decía acá, firmá. No se me ocurre a mí que yo le vaya a decir a ella, bueno, ¿a vos qué te parece si nos separamos? No, las condiciones. Si yo tengo los bienes, lo impongo yo. Me parece el sentido común esto. Entonces me parece que la ley ahí, si dice, no, y vamos a suponer que sea válido esto, autonomía de la voluntad plena, le está dando una condición de desigualdad real, porque no están en la misma situación o en la misma condición. Ni hablar si yo voy a los casos jurisprudenciales, algo más actual, aplico otro principio que tiene que ver con la perspectiva de género. Porque en esta situación, todos los casos justamente de reclamo de la vivienda son de mujeres, no es casual, en esta condición. Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, una perspectiva de género en la cual, aplicando esto, también estaría dándole la posibilidad al otro a imponer estas condiciones en detrimento o en defecto de esta persona. De hecho, en los 5 años, los casos que se han planteado de estos casos de renuncia son casos de la que planteó la vivienda es la mujer. Por eso que no es casual en esta circunstancia, por lo tanto acá hay un elemento también a considerar. Y más ampliamente todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Me parece que el derecho humano a la vivienda es irrenunciable. Ya aplicando como regla básica en este caso, me parece que no me parecería concebible que un derecho humano a la vivienda familiar sea renunciado previamente. Es decir, que por donde le mire, yo no creo que pueda ser justificado o válido esta autonomía de la voluntad en este caso. Resalto otra vez, porque la autonomía de la voluntad como principio general, obviamente debe ser la regla y está bien que así sea. Acá lo que estamos hablando es si esta autonomía de la voluntad podría tener el alcance de hacerme renunciar, entre comillas, a un derecho a la vivienda familiar futura. Y para mí es inconcebible. No. No encuentro otro ejemplo donde una persona pueda renunciar a una vivienda futura. Por eso es muy llamativo, digamos, esto de que justamente en una familia, que además le decimos familia, pueda tener, en aplicación de la autonomía de la voluntad, esta facultad o esta situación. Acá también me parece, y voy al ejemplo que decía, yo le hago renunciar, vive 20 años conmigo, y a los 20 años esto se terminó. Digo, te vas, bueno, pero yo hace 20 años que vivo acá. Me dice, no tengo dónde ir. Dice, no, pero vos en un pacto de convivencia renunciaste a la vivienda, tanto el 526 como el 527. Es decir, está peor que el usurpador. O sea, si yo lo comparo con esta categoría o estas situaciones, hay algo que está fallando, porque encima de esto yo le digo que son familias. Mucho más irónico, es preferible que le diga, mire que este es su enemigo, prevea las cláusulas porque está en la peor circunstancia o va a quedar en la peor circunstancia en razón de esta facultad que usted tiene. Por eso me parece que es interesante cuestionar esto, porque yo creo que muchos jueces, si uno le hace ver esto, yo creo que el sentido común va a decir, no, esto no se puede sostener. O sea, es atacable por donde uno lo mire. Además de esta desigualdad que decía de familia, ¿no? Porque si es familia y el cónyuge no puede renunciar y nadie discute sobre esto, entonces ya bastaría con eso de decir, bueno, yo un derecho a la vivienda familiar no puede renunciar nadie en la familia. No, esta familia sí, esta familia no. Porque entonces no hay una protección de familia ahí. Uno es familia y el otro hace como sea familia, pero no tendrían la cobertura constitucional de una familia en la práctica. Así que bueno, eso me parece, digamos, los lineamientos generales de este tema y sobre todo en la comparación que creo que se ve gráficamente esta desigualdad de lo que en el nombre parece lo mismo, digamos, pero que en la práctica
es así, va a dar lugar a muchas situaciones de injusticia, por la cual hay que tratar de plantear, digamos, la inconstitucionalidad en razón de todos estos argumentos, que los hay y son claros en ese sentido, ¿no? Hay un artículo mío que está publicado en la Ley de Protección de la Vivienda Familiar como Derecho Humano, y que está también subido al grupo que seguramente están muchos, que es Doctrina y Jurisprudencia de Néstor Solari, un grupo de Facebook, que ahí subimos muchos comentarios, fallos, y está también en este caso ese artículo de la ley, y lo pueden bajar por PDF, ¿no? Pueden acceder al grupo, y en relación a este artículo u otros que pueden bajarlo. Ahí también está subido un comentario mío que salió en la ley hace 20 días, más o menos, de la ley de alquileres y la incidencia en la vivienda familiar. Así que, bueno, estos serían entonces los aspectos principales del tema. No sé si hacemos unas preguntas o dudas respecto del tema. Si alguien tiene alguna pregunta, si quiere habilitar el micrófono o la quiere hacer por escrito en el chat, pueden habilitarlo directamente desde sus pantallas. Bueno. Hola, buenas tardes, doctor Neri. Mi nombre es Gabriel Blayota y quería hacer una consulta. Adelante, doctor. Bueno, en realidad a mí me parece que el derecho real de habitación del cónyuge supérstite en este nuevo código no protege al resto de los herederos, como así lo hacía el Código de Vélez. Me refiero puntualmente a que anteriormente había causales de extinción del derecho real de habitación, como por ejemplo, usted las mencionó, que el cónyuge no contrajera nuevas nupcias, que la vivienda no supere el valor de una vivienda que tiene el valor de un bien de familia, y bueno, y otras causales más. El tema es que ahora me parece a mí que, supongamos, en el caso, por supuesto que la ley atiende a la generalidad, ¿no? No a los casos puntuales, pero si en el caso de una persona que contrae segundas nupcias con alguien muy joven y tiene hijos de un primer matrimonio, y la cónyuge supérstite, la persona fallece y la cónyuge pide el derecho real de habitación, me parece a mí que los hijos del primer matrimonio, con respecto a ese bien, se ven perjudicados en cuanto a la partición. Lo que yo quería preguntar es, por ejemplo, en el caso de que los hijos quieran vender la nuda propiedad, ¿qué derechos tienen los hijos de un primer matrimonio, en este caso puntual, sobre el bien que está afectado al derecho real de habitación? ¿Pueden ingresar al lugar? ¿Pueden, por ejemplo, no sé, en el caso de que sea una quinta, pueden ingresar a la pileta? ¿Y qué es lo que se protege de la vivienda? ¿La totalidad de la vivienda? ¿Qué pasa si es una vivienda que tiene muchas habitaciones? El derecho, o sea, ¿el uso es exclusivo y es excluyente de los demás herederos? ¿O es algo que se puede compartir? Y vuelvo, la nuda propiedad, ¿se puede vender? ¿Se puede ceder? Está sin micrófono, doctor. Está sin micrófono. Ahí está, ahí. Ahora sí. En realidad decía, en realidad con respecto a la vivienda se contempla como una unidad, de acuerdo a la jurisprudencia, en el sentido de que por más grande que sea la casa y aunque sea divisible materialmente, no podría decir, bueno, esta habitación que esté otro en general, digo, de la jurisprudencia ya anterior, por grande que sea, digamos, la casa, si no es divisible en el sentido de unidad del hogar,
lo usará el beneficiario solamente. Esto da lugar a este requisito que usted dijo, que antes la ley era cierto que tenía un tope máximo, pero fíjense que en la práctica no regía el tope máximo de la vivienda, fue desapareciendo en el viejo sistema, ¿no? Con lo cual reafirma esta idea que cuando es el cónyuge, y en realidad los casos de la jurisprudencia, para hacerle cesar este derecho, y estoy hablando de la vieja ley, con más razón ahora, si se refuerza este derecho que tiene, ha sido, digamos, favorable al cónyuge y en contra de los herederos. Yo creo que en la pregunta que usted hace, lo atacable sería en el régimen actual que los herederos, sobre todo si son hijos, pudieran plantear un abuso del derecho en la medida que se contemple específicamente como caso excepcional. Pero ahí también habrá que ver cuál es el criterio de la jurisprudencia, porque la realidad es que la jurisprudencia, por lo menos en los casos que ha tenido que resolver respecto de situación del cónyuge supérstite, estamos hablando, ha sido muy favorable al cónyuge supérstite. Es decir, los casos de restricción han sido, y de cese han sido muy, muy excepcionales. Por lo tanto, ahí lo que habría que abrir la posibilidad, si se da esa circunstancia, es la aplicación eventual del abuso del derecho, sobre todo si tiene otros bienes. Pero aún así habrá que ver, digamos, si el juez acepta esa viabilidad. Yo creo que se pueden dar muchas situaciones específicas de abuso, pero bueno, la realidad es que la diferencia es que legal es que ahora el cónyuge tiene más derechos que antes. Esa es la realidad. Y si analizamos a la luz de la jurisprudencia anterior, se tendía a dar la prevalencia al cónyuge en estas condiciones en detrimento de los herederos aún forzosos, como pueden ser los hijos. Pero bueno, sería cuestión de analizar cada elemento y, digamos, porque cada caso es particular y tiene... Porque hay muchos casos que también la jurisprudencia le dijo, no, esta casa usted tiene acá, tiene 10 habitaciones, usted vive solo. Dice, bueno, está bien. Dice, vamos a establecer un plazo que yo voy a vender. Bueno, pero para vender, el que está ocupando tiene que desalojar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a hacer una venta o lo que fuera. Bueno, viene una persona y dice, bueno, ¿cuánto ofrece vos? Y $400.000. No, yo no quiero. 450 quiero. Entonces yo puedo empezar, como cónyuge, que ha pasado, aún frente al hecho de decir, bueno, está bien, vamos a salir de acá. O al revés, digo, yo tengo que ir a otra vivienda, voy a comprar otra vivienda. Me voy a ver una vivienda y digo, esta la verdad que no me gusta. No, esta es muy lejos, esta me queda a otras manos, esta, etcétera, etcétera. Y yo puedo estar en una situación indefinida en ese contexto. Por eso es que en la práctica, la jurisprudencia, si el cónyuge supérstite no quiere salir, y es muy difícil aplicar un sistema, digamos, concreto para que salga. Porque incluso, aún él pactando, como ha pactado, acordando decir, bueno, yo acá por 2 años, espérame 2 años o 3 años, lo que fuera, etc. Bueno, después yo no quiero salir y hay que hacer un desalojo. Con todo lo que sucedió. O sea, acá hay una circunstancia en donde, y por eso digo, la jurisprudencia, a veces forzosamente, se ha encontrado con una situación en donde el cónyuge tenía una situación abusiva, claramente, pero que no podía materialmente sacarlo. Y fíjense que ahora, justamente, mejora también respecto al texto anterior, que no dice ya ni siquiera, no obstante que antes no se cumplía, lo de el valor máximo. Porque antes por lo menos la jurisprudencia decía, bueno, no, pero esto es una casa, usted puede hacer una partición, puede ir a comprar con lo que tiene en su herencia, puede comprar otra casa. Sí, no, pero yo quiero estar acá, porque hace 10 años que vivo, 20 años que vivo, etc. Pero es una casa donde pueden vivir 10 personas, ¿cómo va a vivir usted sola? Es abusiva porque sus hijos quieren disponer de esta vivienda y además son herederos en estas condiciones. Y bueno, pero en la práctica,
la implementación de esa situación para que ceda frente a ese uso es complicado. Por eso se puede intentar, pero por eso digo, si se da una situación en donde yo legalmente pruebo esta situación de ejercicio abusivo, digamos. Y habrá que ver la jurisprudencia cuál es el parámetro o el criterio, si es que tiene un nuevo parámetro o criterio con este nuevo código, digamos. Porque en el contexto del viejo código tenía una situación muy favorable, digamos, a interpretar respecto al cónyuge. Lo único que ahora, respecto al cónyuge, es importante que ahora tiene también la posibilidad de que se le la atribución preferencial en la partición. Entonces ese sí es un factor donde el abogado, porque antes tenía esto del derecho a la habitación para no hacer la partición. Pero ahora, al tener la atribución preferencial, uno de los casos de atribución preferencial y se ocupó la vivienda. Entonces el cónyuge puede decir, sí, no, ¿para qué voy a ejercer el derecho oral de habitación si yo pido que, que se haga la partición, levanto la indivisión, renuncio a este derecho, pero pido la atribución preferencial, que no tenía antes? Entonces esto es un factor donde puede llegar a destrabar, yo creo que es positivo, esta situación de indivisión, digamos, de mucho tiempo en ejercicio de este derecho, ¿no? Pero siempre va a depender del cónyuge, en definitiva. Hay algunas otras preguntas. No sé si usted está viendo el chat. A ver. Había una pregunta, a ver, acá. ¿Qué pasa con la nuera viuda del titular? La nuera viuda del titular. ¿Cómo la nuera viuda del titular? Sí, después que hice la pregunta me quedé pensando. A ver, doctor. ¿En qué? Si está presente por ahí, si quiere. Claro. La nuera del causante sería y viuda. Sí, buenas tardes. Ahí está. Sí, buenas tardes. En este momento se acaba de retirar porque lo llamaron por teléfono. No se escucha. No, no se escucha. ¿Me escucha ahí? Hola. A ver. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí, a ver. Hola. No, el tema del doctor D'Angelo, que es desde este momento se tuvo que retirar. La pregunta es, ¿qué pasa con la nuera viuda del hijo del titular registral con respecto a los cuñados, por ejemplo? No, en primer lugar... ¿Se entiende? No, el derecho de la nuera viuda sin hijo se suprimió. No. Derecho real como derecho hereditario. El matrimonio, a ver, la cónyuge del heredero del titular registral que vivía en esa propiedad. Sí, no. Este derecho no. No hay derecho real ahí. No. Perfecto. Porque me está pasando precisamente ahora que una nuera que vivía en una propiedad del titular registral está invocando ese derecho y yo estoy convencida que no es así. No se escucha nada. Perdón, ahí. Una baja señal, por ahí tiene, no. Una tableta, se corta. Doctor, disculpe, sí. una pregunta más le hago, la última, prometo. Perdón, doctor Ulayota, a ver si terminamos, discúlpeme, a ver si terminamos con esta pregunta. No, bueno, está bien, adelante. ¿Cuál es la pregunta? Ulayota. Sí, no, lo que yo quería terminar de preguntarle es que
O sea, por lo que interpreto es que la cónyuge supérstite con el derecho real de habitación no puede hacer mejoras en la propiedad. Digo, porque en algún momento, al hacer la partícipe, mejoras que realizó. Claro. Digo, la cónyuge supérstite tiene derecho, por ejemplo, más allá de que tenga el derecho real de habitación, pero también puede entenderse como que está cuidando la propiedad. ¿Tiene derecho también a rendir cuenta de la administración de la propiedad? Por eso, hay una situación que es importante, que dimos por sobreentendido y que hay que también una diferencia fundamental entre el cónyuge y el conviviente. El cónyuge va, supérstite, acá en su doble condición. Va como heredero, además heredero forzoso, y por derecho real de habitación, que es un derecho autónomo. O sea que el cónyuge supérstite va a la sucesión del causante en estas condiciones como heredero y en ejercicio del derecho real de habitación. El conviviente, en el derecho argentino, sigue sin ser heredero, que es otro problema, el más grave me parece a mí, que es otro tema. Es decir, que está claro que ni en el viejo código ni en el nuevo, el conviviente, ni aún el registrado o no registrado, cualquiera de los convivientes, no hereda, es decir, no es heredero. Solamente, en lo que estamos hablando, él va a la sucesión del causante a invocar este derecho real de habitación. ¿Está? En consecuencia, si hay mejoras, en las mejoras, ya sea de uno u otro, cónyuge o conviviente, tiene derecho, pero hay como un acreedor en la herencia. En el caso del conviviente, si es que esa mejora, en este caso alega y prueba esta circunstancia, puede exigir a los herederos la restitución del valor, como si fuera cualquier acreedor, digamos. Como título, digamos, autónomo, como acreedor de una... si demuestra esta circunstancia de la mejora, ¿no? Esa sería, no sé si la pregunta estaba referida a eso. Sí, doctor, exactamente era eso. Y lo último que pregunté, ¿cuáles serían entonces los derechos que tienen los demás herederos sobre la nuda propiedad? Porque convengamos que en realidad no tiene el dominio pleno el cónyuge supérstite sobre la propiedad. Claro, en realidad se puede hacer, digamos, una división en los hechos, se puede o no, pero en realidad el tema es la disposición, porque ahí, al tener, si bien la ley no define exactamente la situación jurídica, digamos, cuál sería en relación a la pregunta que usted dice, el tema es que el cónyuge supérstite, o el conviviente, pero el cónyuge supérstite, en esto que le impone a los otros herederos, al tener el derecho real de habitación, los otros titulares, coherederos en este caso, por más que puedan disponer sobre ese derecho respecto del tercero, va a ser un problema. Entonces, bajo cualquier condición o circunstancia o categoría legal que usted le quiera dar, porque en realidad, aunque pueda disponer por ese porcentaje que tiene o lo que sea, el problema es que este está ejerciendo un derecho real de habitación. Y yo como tercero digo, ¿y cuánto va a estar en la cónyuge supérstite? Y pues está 6 meses o 30 años. Y no, entonces termina siendo, digamos, por uno u otro lado, ahí el problema más grave de los herederos que se podría llegar a cuestionar, más que el carácter vitalicio o abusivo, sobre todo si son los hijos, que además son herederos forzosos, ahí el tema podría ser el tema de la gratuidad. Porque si el cónyuge supérstite tiene patrimonio propio, al menos yo podría atacarlo por el tema de la gratuidad, aunque no pierda ese derecho. Ahí me parece más factible, digamos, si tenemos que atacar un aspecto u otro, porque el tema de vitalicio va a ser el problema. Porque termina siendo un derecho de él. Y entonces es difícil que un juez le diga,
que pierde este derecho en un plazo o en un tiempo. Ahí está el problema, digamos. Pero sí, es un problema porque con los hijos, al ser herederos forzosos, se pueden encontrar con que no pueden disponer de algo y no pueden sacarle una renta. Porque saben que tienen ahí un porcentaje de bien perfecto, sí, bueno. Pero no pueden usar ni pueden sacar una renta de eso. Entonces, es un tema que algunos constitucionalistas lo han planteado, pero en la práctica nunca ha habido ninguna declaración de inconstitucionalidad, digamos, de este derecho, ¿no? Por eso habrá que ver en circunstancias específicas, en algún caso, si se puede llegar a cuestionar cuando es muy evidente esto del abuso del derecho. Tengo dos preguntitas más. Siendo cónyuge supérstite en segundas nupcias por parte del causante y habiendo hecho un testamento sobre la vivienda, ¿los herederos pueden obligar a vender el inmueble? ¿Cómo? Segundas nupcias, siendo cónyuge supérstite en segundas nupcias por parte del causante. Entiendo que debe decir de ese causante. Y habiendo hecho un testamento sobre la vivienda, ¿los herederos pueden obligar a vender el inmueble? No. Para la jurisprudencia prevalece el derecho real de habitación, porque tiene que ver con la vivienda. Porque en realidad se refiere al uso, a permanecer en el uso de la vivienda. Otra pregunta, ¿qué derecho tiene la cónyuge supérstite divorciada sin inscripción? ¿Tiene derecho como heredera o como acreedora del 50% de los bienes? Ahí hay una... No, ahí hay una discusión respecto al cónyuge supérstite, porque el cónyuge es heredero. Pero tanto en el viejo código como en el nuevo código, como todos sabemos, cesa la vocación sucesoria del cónyuge si al momento de la muerte del causante estaban separados de hecho. Es decir, ahí no hay ninguna duda en cuanto a la calidad de heredero. O sea, por más que yo sea cónyuge, si al momento de la muerte del causante estábamos separados de hecho, sin voluntad de unirnos, está claro que no heredo. Ahora, la gran discusión, para la mayoría, el derecho real de habitación del cónyuge supérstite es inherente a esta condición. Y por lo tanto yo no tendría el derecho real de habitación. Para mí no, para mí es independiente porque esto tiene que ver con una protección de la vivienda familiar. Por lo tanto, aunque yo haya perdido mi condición de heredero, si se da y se cumple esta situación, podría tener este derecho. Pero eso no está especificado, digamos, en la ley y se discute doctrinariamente. Pero creo que la independencia es clara porque más aún ahora si nosotros vemos el caso del conviviente. El conviviente es un claro ejemplo que no es heredero. Y tiene el derecho real de habitación, pero es un derecho autónomo. Autónomo, claro. Sí. Por eso, la pregunta, digamos, donde la doctrina dice, la pregunta más amplia, más allá de la inscripción que sería más puntual, la pregunta amplia que es mucho más abarcativa es, ¿el cónyuge separado de hecho al momento de la muerte del causante pierde la posibilidad? La calidad de heredero la pierde, está claro, si se demuestra sus circunstancias. Pero la pregunta es, ¿pierde también el derecho real de habitación? Esa es la pregunta. Para la mayoría sí. Yo creo que es una situación ajena a la condición de heredero, digamos. Bueno, no veo más preguntas, así que bueno, nada más agradecerle, nada más ni nada menos agradecerle, doctor Solari, toda su generosidad con el material que vuelca,
lo mismo desde el blog que usted tiene, que se puede sacar todo tipo de jurisprudencia, que es altamente recomendable, así que muchísimas gracias y los esperamos ahora para los coloquios de septiembre. Sí, si quiere explicar un seguramente. poquito esto para las jornadas del foro de noviembre, invitar a los presentes. Sí, acá por esta misma vía, en el colegio de Mercedes, vamos a hacer una preparatoria de lo que es el Foro Internacional de Familia y Sucesiones, que se hace todos los años en la UBA, y que este año se hará en forma virtual, obviamente por estas circunstancias. El 17 de noviembre es el foro. Eso, si ustedes entran en la página de la facultad, ahí está un mail donde se pueden inscribir. Y el mes que viene, ¿cuándo sería la fecha? El 9. Patricia. El 9 de septiembre hacemos una jornada preparatoria de ese foro que tiene que ver con los temas más relevantes de familia y sucesión, así que para el que esté interesado pronto va a salir la difusión. Que ya está sí en el colegio, está en la página del colegio. Porque está confirmada la fecha y todo, así que eso para que lo tengan presente si les interesa, porque se va a debatir sobre distintos aspectos que hacen a familia y sucesiones, ¿no? Así que los invitamos especialmente. Así que bueno, agradeciendo a todos los presentes y a Patricia del Colegio de Abogados de Mercedes, que permite esta posibilidad de que podamos charlar y debatir sobre temas que siempre se plantean o se presentan en la teoría y en la práctica, ¿no? Así que gracias y estaremos seguramente en algún otro tema en algún momento. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, los agradecidos somos nosotros y muchas gracias a todos los presentes que han dispuesto de su tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.